Buenas tardes, vamos a dar comienzo al primer Ateneo, en este caso es una clase interactiva, esperamos la participación de todos. Hoy la dan entre el Servicio de Neurología el doctor Matías de Yulis y Julián Rodríguez Kibrick de Cardiología. ¿Cuándo quieran? Bueno, cierran ahí, dale, perfecto. Vamos ahí. ¿Me saco el coso? Ahí estamos. Bueno, va. Bueno, buenos días. Yo soy Matías de Yulis de Neurología y acá estamos con Julián. Vamos a empezar entonces con esta clase que en realidad no pretende ser una clase magistral, sino tratar de ver cómo logramos que haya participación del auditorio. Nosotros tenemos acá abierto el chat para que puedan hacer los aportes y las preguntas por el chat. Y también, digamos, si quieren pedir el micrófono, pueden hablar, así lo vamos haciendo más participativo. Bueno, el tema de hoy que vamos a hablar es de los síncopes, y un poco para comenzar, acá pusimos este cuadro que muestra una instancia que muchos habrán visto en la vía pública o habrán visto incluso en personas conocidas, en fiestas, en reuniones, que es el desvanecimiento de una persona, en este caso de Octavia, cuando Virgilio, mientras estaba leyendo la Eneida, le dice que su hijo va a fallecer, y bueno, esto genera este desmayo, este desvanecimiento que aquí vemos, y que bueno, que es algo muy frecuente y que motivo por el cual elegimos este tema para la charla. Así que bueno, para comenzar, a ver cómo hacemos, próxima, ¿con cuál? Ahí está. Bueno, vamos a comenzar con un caso que dice así: Mayra, de 16 años, presentó un desmayo en la escuela a las 15 horas, un médico la asiste en la institución una hora más tarde y la encontró ya recuperada, motivo por el cual no pidió ambulancia de traslado y le entregó una nota de derivación urgente a neurología con diagnóstico de convulsión. Viviana, que es la madre de Mayra, pudo llegar desde su trabajo a la escuela recién media hora después de la visita médica. Muy enojada con la empresa de cobertura escolar, decide consultar inmediatamente con un especialista o internarla, asustada por el diagnóstico presuntivo. Llegan a nuestro hospital a las 17 horas reclamando una evaluación urgente por neurología. ¿Cómo inician el interrogatorio del episodio? Los escucho. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Qué estaba haciendo cuando ocurrió? ¿Qué estaban haciendo en ese momento? Muy bien. ¿Cuánto duró? Vamos leyendo acá todo lo que ustedes van escribiendo. Síntomas previos, recuperación. ¿Y a quién le preguntan? ¿Cómo hacen? ¿Tuvo algún síntoma? Muy bien. Si se recuperó solo. Si es el primer episodio, muy bien. Si es la primera vez que le pasa. Si tuvo una recuperación inmediata. Buena pregunta también. Muy bien. Vamos a pasar entonces de Filmina. El caso sigue. ¿Cómo hago acá? Entonces, bueno, primero algo que es importante es el tema de los testigos, ¿no? Entonces, una de las cosas que uno diría es, ¿se puede hablar con los adultos que estaban a su alrededor? Entonces, fíjense que una posibilidad sería hablar con la maestra. Entonces, como no tiene el teléfono, bueno, no lo puede hacer en este momento. Después, compañeras de la escuela. En este caso, Mayra le manda un WhatsApp a su mejor amiga que estaba a su lado. Es importante el tema de ver si hay testigos presentes. A veces puede ser el colectivero, el que pueda contar qué es lo que vio. Y después, por otra parte, está qué es lo que siente la persona que tuvo el síncope. Pero es muy importante el tema de los testigos. Entonces, bueno, cuando Viviana llegó a la escuela estaba muy nerviosa y no sabe algunos detalles, pero le dijeron que Mayra se desvaneció con los ojos en blanco y sacudió todo el cuerpo. Empezó a convulsionar, le confirmó la maestra. Y después se aflojó, quedó desmayada, toda pálida y fría. Esto es así lo que le dicen. No saben con exactitud cuánto fue la pérdida del conocimiento, pero más o menos dicen que a los 2-3 minutos pudo tomar un poco de agua, aunque seguía pálida y mareada. Esto es lo que, digamos, le refieren los testigos, digamos, a la mamá. Entonces, ahora, ¿cómo le dirigirían mejor el interrogatorio a Mayra? ¿Qué le podrían preguntar? ¿Alguna otra idea de las que ya dijeron?
Si sintió, perfecto. Si sintió algo previo al episodio, muy bien. ¿Qué estaba haciendo antes? Esto del qué estar haciendo es fundamental. ¿En qué estaba? ¿Cómo estaba? Muy bien. ¿Alguna otra idea? Si no, pasamos a la próxima. Muy bien la participación, veo que están escribiendo, eso me pone contento. Llegaban las presentaciones de los nuevas autoridades, era por un protocolo y no me parece. Claro. Ya eso Lo que se escucha un audio, pero no era pregunta para acá. Bueno, entonces, Mayra estaba sentada en el aula, se empezó a sentir mal, le transpiraban las manos y le dieron las ganas de vomitar. Pidió permiso para ir al baño, pero no recuerda si se llegó a levantar. Esto es muy frecuente que a veces refieran así. De repente se le aflojaron las piernas y se le nubló la vista. Recuerda haber escuchado algunos gritos y sintió que la movían. Viviana está enojada con Mayra, porque le oculta muchas cosas que le pasan y tiene mal desempeño en la escuela. Tuvo otros desmayos antes que ella ya presenció. Una vez en el tren que venía llenísimo, otra vez en la iglesia. A veces la tiene que retirar de clases porque se queja del dolor de cabeza, pero nunca vomita y se encierra en la habitación a dormir. Y todo esto empeoró el último año que se separaron con el padre. Bueno, de lo que ustedes ven acá, leen acá, ¿qué les llama la atención? ¿Qué opinan? Vamos a pasar a la próxima filmina, que están un poco las preguntas, ¿no? Es decir, si hay algún otro antecedente que ustedes quisieran interrogar, qué diagnósticos diferenciales ya se empiezan a plantear. De todo esto que ya es un interrogatorio, ojalá pudiéramos en el interrogatorio tener tantos elementos. La mayoría de las veces no nos dicen tantas cosas. Y bueno, si pedirían, ustedes recuerden, son las 5 de la tarde, están ustedes en la guardia, no hay neurología a las 5 de la tarde, tienen que resolver. Le piden algún estudio ahora, la internan. Bueno, eso va a ser la conclusión de una vez que ustedes piensen los diagnósticos diferenciales. Bueno, voy a leer acá qué aportan. Que si recuerda el episodio, previamente sana, toma alguna medicación, no toma ninguna medicación, es previamente sana. Muy bien esa pregunta. ¿Alguien en la familia con alguna cardiopatía o fallecimiento temprano sin causa? Muy bien, muy buena pregunta. Eso es un diagnóstico, es un interrogatorio dirigido. Porque cuando uno pregunta, bueno, ¿todo sano? Sí, todo sano. Y a veces, cuando uno dice, no, pero, digamos, ¿hay alguien con algún problema cardiológico? Esto hay que ir al interrogatorio dirigido. Habría otras preguntas más que podrían hacer. A ver si a alguien se le ocurre. Bien. 7 minutos. Okay. Bueno, y diagnóstico, si no tienen más preguntas, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué diagnóstico? Ahí dicen, a ver. Muy bien, ahí, muy bien, Juliana. Antecedentes de migraña o epilepsia, porque aparecen de repente, digamos, una cefalea que podría corresponder, en principio podría ser, no es un único episodio, lo sigue teniendo de antes, pero podría ser una migraña. Y muy bien lo interrogar por epilepsia en la familia. Muy bien, ahí siguen aportando. Bueno, antecedentes de síncopes. De eso se trata la clase. Y vamos a ver un poco más. Quizás a veces con los síncopes es bueno ver qué tipo de síncopes tuvieron también, si es que hubo en la familia. Y en el caso de los anteriores, ¿no? ¿Les llama la atención estos dos previos? Porque ya tuvo previos, ¿no? Tuvo en la iglesia y tuvo en el ferrocarril. ¿Qué les parece que son esos lugares o a qué ustedes los va orientando un poco con este interrogatorio? ¿Qué diagnósticos están pensando? Muy bien, lugares con mucha gente cerrados. Muy bien. Vaso vagar. Bien. Hay dos cuestiones. Lugares con mucha gente y ¿qué más? La iglesia y el ferrocarril. Además de haber mucha gente. Acá ya dicen, este episodio parece asociado al ortostatismo. Y pero ustedes saben... Ah, muy bien. Ahí dicen, estás parado. Muy bien. Entonces la pregunta sería,
¿En el ferrocarril estaba parada o estaba sentada? Esa es una pregunta, por ejemplo, que uno haría. Es decir, hay cosas que son preguntas muy concretas, pero si ustedes no las hacen, no la van a obtener. No solamente en la iglesia se está parado, sino que se está parado y se ponen de rodillas y se vuelven a parar. Y hay otro elemento más en la iglesia, que es el elemento de la emoción. Habrán visto muchas veces personas que se desmayan en las iglesias cuando a veces les hacen alguna curación, en las iglesias evangélicas. Esto cuando uno se lo explica a la gente lo entiende porque todo el mundo alguna vez lo vio o ha escuchado de esto. Entonces es un lugar de mucha emotividad. Otro lugar, otro momento típico, son los actos escolares, que están los chicos parados un montón de tiempo y a veces un momento donde tienen que actuar o tienen que ir a ver la bandera o cantar el himno que no lo recuerdan, el himno a San Martín. Entonces es un momento de tensión, están parados, pero no es solamente que hay mucha gente. Hay que interrogar mejor qué es lo que estaban haciendo, tanto en el ferrocarril como en la escuela. Esto es importante. Ahí pregunta si la escuela estaba sentada, eso ya lo dijimos. Ella estaba sentada, pero no recuerda bien si se paró. Ella quería ir al baño, pues se sentía mal, estaba previamente mal, estaba nauseosa, y entonces quiso ir al baño como a vomitar. Y en ese contexto es que se produce este evento. Bien, y entonces, ¿alguna otra cosa que quieran preguntar? ¿Qué hacen en la guardia? ¿Qué hacemos? Un electrocardiograma, TA. Un ECG, tomar TA. Examen físico, TA, muy bien. Examen físico siempre, TA, ECG. Control de signos vitales, examen neurológico, examen físico, glucemia, dextro. Muy bien. Muy bien. Tomografía. Resonancia, electroencefalograma. ¿Qué opinan? Los estudios dependiendo del examen físico. Bueno, muy bien. La respuesta un poco la van a ir teniendo a lo largo de la clase. Ahora vamos después a ver otros casos. Se lo voy a dejar un poquito abierto para que les interese. La idea es arrancar un poco con esto, para que vean que estos son problemas concretos que sí o sí los van a tener muchas veces en muchas guardias. Esto no es un caso raro. Estos son pacientes que a veces generan problemas. Son pacientes que las familias vienen desesperadas, la mayoría de las veces. A veces vienen acompañados por personas que, digamos, esto se desmayó en el colectivo, o justo estaba al cuidado de una abuela, y viene gente muy preocupada, y uno tiene que dar una respuesta. Entonces, obviamente, el examen físico, ahora vamos a ver un poquito qué es lo que primero uno hace, pero quiero que con este caso un poco ilustrar cuáles son las preguntas que uno tiene que empezar a dirigir, y que si ustedes cuanto más conozcan sobre el síncope, más van a poder dirigir el interrogatorio, y el interrogatorio es clave, es fundamental. Así que, un poquito para comenzar, esto que están viendo acá está sacado de una guía que ahora después se la vamos a mostrar, que es una guía que nosotros recomendamos de la Sociedad Europea de Cardiología. Toda la bibliografía se las mandamos a ustedes a través del CODEI, así que todo esto lo tienen, y cualquier cosa que ustedes quieran nos pueden pedir, con mucho gusto le pasamos más bibliografía. Fíjense que acá lo que dice este encabezado habla de TLOC. TLOC es Transient Loss of Conscience, o sea, pérdida transitoria de la conciencia. Muy bien, entonces ahí lo que dice primero es, bueno, hay que ver cuál es digamos, el interrogatorio. Y entonces ahí divide entre los síncopes y los que no son síncopes. Al neurólogo deberían ir los que no son síncopes. Nosotros muchas veces atendemos a los pacientes que vienen con un síncope, justamente para hacer el diagnóstico diferencial con las crisis epilépticas y otros eventos que alguna cosita vamos a mencionar. Pero la clase de hoy se trata de síncopes. Igualmente vamos a hacer alguna mención sobre el diagnóstico diferencial de crisis epilépticas. Hablando del síncope, fíjense que aparecen una cantidad de términos muy confusos, que ustedes incluso están en la bibliografía estos términos.
La nomenclatura de síncope se usa mucho. Van a ver que las guías, si ustedes buscan en PubMed síncope, van a encontrar un montón de bibliografía. Y bueno, esto, digamos, obedece a que es un término muy antiguo, que se usa hace mucho en la clínica, pero hay otros que ustedes van a encontrar. El término lipotimia la gente lo conoce mucho, no es un término muy científico, si bien lo usaba Hipócrates, ahí tienen lo que significaba. Nosotros preferimos no utilizarlo, preferimos hablar de síncope. Hay también en la bibliografía el término faint, que es desmayos, que se restringe muchas veces al síncope vasovagal. En neurología se usa mucho el término blackouts, que es cuando el paciente, digamos, como que se le apaga la vista. Sin embargo, no siempre esto ocurre en los síncopes, a veces hay una pérdida del tono y algún tipo de desvanecimiento, pero no hay un apagón visual. Y bueno, todos estos términos un poco hablan de lo mismo. Es importante, digamos, que nos manejemos con un mismo lenguaje y por eso lo queríamos mostrar. Ahora, cuando hablando, digamos, bueno, ¿cuál es la definición? ¿Qué es el síncope? Bueno, ahí la tienen, ¿no? Habla de una pérdida transitoria de la conciencia que ocurre como consecuencia de una falta de oxígeno al cerebro. Es decir, hay un momento en donde no llega el flujo necesario y hay una pérdida, digamos, del suministro de oxígeno. Esto, digamos, va a generar lo que se conoce como crisis anóxica. Yo le voy a decir una cosa, a veces las traducciones de las palabras generan complicaciones. Crisis, la traducción es seizure. Ahora, ¿qué ocurre? Eso no es sinónimo de epilepsia. La palabra epilepsia se evita siempre en síncope, salvo alguna contada excepción que prefiero ni mencionarla. Cuando hablamos de crisis anóxica, quiere decir que se producen movimientos anormales y se produce, digamos, una pérdida del conocimiento como consecuencia de una liberación del tronco encefálico. Es decir, cuando por algún motivo la corteza, que es una zona, por supuesto, muy sensible a la falta de oxígeno, todos lo sabemos, ¿qué ocurre? El tronco, que tiene un montón, digamos, de fenómenos inhibitorios que vienen de corteza, se libera. Entonces ocurren movimientos que pueden ser mioclónicos o ocasionalmente también tónico-clónicos, que son consecuencia no de una actividad cortical, sino de una liberación subcortical. Y esto es fundamental porque las epilepsias, por su definición, es producto de una alteración de la actividad de las neuronas de la corteza. Y en el electroencefalograma eso se va a ver con las descargas epilépticas. En estos casos no hay descargas epilépticas. Es decir, por eso también, si un síncope presenta las sacudidas, como presentó en este caso Mayra, eso no hace distinto al síncope, no deja de ser síncope porque el paciente se mueve. Por eso tampoco se recomienda el término síncope convulsivo, que de todas maneras ustedes alguna vez lo van a ver escrito. Entonces, tenga sacudidas o no tenga sacudidas, eso no nos cambia a nosotros para definir al síncope. Esto es importante y lo quiero resaltar. Ahora, para la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, que las siglas es ILAE, el síncope se clasifica entre los imitadores de las epilepsias. Bueno, por eso estoy yo participando de esta clase, si no, no tendría nada que hacer acá. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ustedes van a estas guías, que después Juli las va a retomar, van a ver que en lo que es la fisiopatogenia de los síncopes hay tres grandes grupos. Yo voy a hablar del primero de ellos, que es el que la mayoría conoce, que es el síncope vasovagal, que también está escrito como síncope reflejo, son sinónimos. Acá está puesto como síncope reflejo. Entonces, ¿por qué se llama reflejo? Como todo reflejo, hay aferencias y eferencias. Las aferencias en este reflejo, en este síncope reflejo, tienen su origen en los varoreceptores del seno carotidio, cuya inervación la da el noveno par, el glosofaringio, ahí lo ven, y los varoreceptores que están en el arco aórtico, que llegan por el nervio vago, igual que llegan también las aferencias, digamos, más profundas, que ahora vamos a ver alguna cosita más, algún ejemplo. Y luego están los gatillos emocionales, o sea, gatillos somáticos o viscerales, gatillos emocionales y gatillos hemodinámicos. Esas son las aferencias. Eso es lo que nosotros siempre queremos preguntar, a ver qué es lo que desencadena a este síncope reflejo. Y luego vemos por las eferencias que lo que se produce es un fenómeno de vasodilatación y de bradicardia, que es lo que naturalmente va a generar luego el menor flujo a nivel cerebral y, bueno, lo que vimos antes, la liberación del tronco.
Pero es muy importante este tema de los gatillos. Fíjense en este es otro artículo que habla un poquito más de la fisiopatogenia. Y bueno, por ejemplo, cuadros de deshidratación o de hipovolemia, a veces fenómenos como la tos o como torsiones de la cabeza. La maniobra de Valsalva, que es la maniobra que Valsalva era un médico italiano que hacía otorrino, y que lo que hacía es la maniobra que uno hace para liberar las trompas de Eustaquio. Hay pacientes a veces con retardo mental o hay personas que hacen un Valsalva forzoso. Y eso incluso, o sea, lo hacen a propósito o en forma, según el cuadro del cual estemos hablando, los chicos con trastorno del espectro autista, y se generan síncopes que le dan cierto placer, incluso eso genera unos síncopes reiterados. O pacientes a veces que tienen, yo me acuerdo una vez de consultorios externos, nos habían traído un paciente que tenía una malformación anorrectal y que cada vez, el chico defecaba una vez cada 20, 30 días, cada vez que defecaba, tenía un síncope. Entonces la pregunta era si era un paciente que estaba teniendo convulsiones tónico-clónicas y que luego de eso tenía, como consecuencia de eso, una relajación esfinteriana y defecaba. Fíjense, cuando uno invierte la cosa, cuál es el huevo y la gallina, ¿no? Es decir, finalmente no es que el paciente defecaba porque incontenía esfínteres por la convulsión, sino que el esfuerzo gastrointestinal le generaba, bueno, la activación de todo este sistema. Y hay una cantidad de ejemplos impresionantes. Si nos queda un poquito de tiempo al final, les voy a mostrar algunos videos, yo algunos les he mostrado, pero hay gente que golpeándose el codo por el dolor del codo, hay gente que por lo que se les ocurra puede generarlo. Ahora, muchas veces las personas no se dan cuenta de que ese es el motivo del síncope, o eso lo esconden. Uno de los videos que yo les voy a mostrar, si les llegamos a mostrar, que es una persona que por bostezar y por estirar el cuello, por la hiperextensión cervical, hace los fenómenos. Y ese chico lo terminaron estudiando con videoelectro y un montón de cosas, y finalmente recién ahí dijo que era por eso, y que a él le pasaba, pero se detectó cuando lo filmaron y vieron el evento. O sea que muchas veces no nos cuentan cuál es el desencadenante, pero tenemos que ser muy insistentes en esto en el interrogatorio. Bueno, entonces cuando ustedes entran a la ILAE, si entran, la página ahora tiene también les recomiendo que la visiten. Ustedes ahí van a tener epilepsia y diagnosis, ustedes pueden elegir en el idioma castellano, eso es algo de del año pasado, y fíjense que está dentro de los imitadores de las epilepsias, figura el síncope vasovagal. Y también figuran dentro de esa clasificación, estaba segundo en la lista, lo que se conocen como crisis anóxico-reflejas, que es un sinónimo al espasmo de sollozo pálido, como lo conocemos nosotros, o pallid breath holding, que, fíjense, que en la clasificación se lo quiere también llamar como BBS in infants. Eso quiere decir que esto es lo mismo que un síncope vasovagal, pero en un niño pequeño, y que se desencadena en general por un golpe menor o por un susto. Son chiquitos que tienen a veces 1 año y medio, 2 años, que se caen de su propia altura y que como consecuencia de eso desencadenan nuevamente la descarga vagal, pierden el conocimiento, se ponen pálidos y a veces hasta se sacuden. Y imagínense que estos pacientes sí van a la guardia, se los interpreta como traumatismo de cráneo, se los interna, se les hace tomografía, pues un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento. Es muy importante interrogar cómo fue ese traumatismo de cráneo, porque si el chico estaba jugando en la alfombra y se cayó o se asustó porque el perro ladró y en ese contexto hace el fenómeno vagal, y la verdad que es poco probable que tenga una fractura de cráneo con un hematoma subdural. Entonces es fundamental conocer estos eventos para poder diagnosticarlos. Y es muy distinto al espasmo de sollozo, en donde el fenómeno que genera la pérdida de conocimiento no es de una fisiopatogenia vasovagal, por eso no se ponen pálidos, se ponen morados como consecuencia de su fisiopatogenia, que es muy distinta. Y entonces, acá viene la pregunta, bueno, ¿y entonces cuándo pensamos en epilepsia? Porque todo lo que me estás diciendo no tiene que ir a neurología. Nosotros, cuando nos viene un paciente que dice diagnóstico síncope, diagnóstico espasmo de sollozo, está mal derivado, tiene que ser sospecha de epilepsia, con, digamos, elementos que inviten a sospechar. Bueno, no es tan fácil, justamente por eso muchas veces los síncopes nosotros los terminamos viendo, pero es poco frecuente que una epilepsia, la única manifestación, sea la pérdida del tono. Fíjense, acá hay distintos estudios que se han intentado hacer
para decir, bueno, las epilepsias, decir epilepsia es una gran bolsa de gatos, ¿no? O sea, hay muchísimos tipos de epilepsia. Pero en favor de la epilepsia, bueno, cuando los pacientes lo que tienen es un fenómeno de, digamos, rigidez tónico-clónica y que luego se deja un dolor muscular, no una hipotonía, sino una hipertonía, cuando son eventos que a veces se asocian con una confusión posterior, o sea, el paciente tarda en recuperarse, por eso la recuperación es muy importante, el paciente está confundido 30 o 40 minutos y bueno, eso va en contra del síncope. Si estuvo inconsciente mucho tiempo, luego si tuvo, bueno, algún tipo de movimiento particular como versiones oculares, y las mordeduras de la lengua, en el costado de la lengua, mordeduras importantes y caídas importantes. Ahora, fíjense, a favor del síncope aparece ahí el tema de tener primero una náusea, como tuvo esta paciente, palidez. Sin embargo, existen epilepsias que pueden tener palidez. Entonces, no es tan sencillo y por eso acá lo que, digamos, es muy difícil armar un algoritmo. No hay algoritmo para decir, bueno, epilepsia es esto, síncope es lo otro. Sino que uno tiene que conocer muy bien lo más frecuente con sus variantes y dirigir el interrogatorio para ver de qué manera uno puede fortalecer uno de los dos diagnósticos. Fíjense que en la tabla de la derecha, por ejemplo, aparece, es otro de los videos que traje, y si no lo mostraré otro día en otra clase, es el de las epilepsias del lóbulo temporal, que son epilepsias que pueden tener una sensación de malestar epigástrico y que el paciente como que siente algo extraño, empieza a mirar raro, y son cuadros prolongados y se ponen pálidos. Es decir que la presencia de palidez, la presencia de un dolor abdominal no excluye las epilepsias. Y eso lo vamos a ir aprendiendo a medida de que, bueno, con las otras clases que hacemos de epilepsia. Algo que quiero destacar, fíjense que no hablé de la incontinencia. Las incontinencias urinarias pueden ocurrir en el síncope. Entonces no es algo importante para tomar la decisión de si es síncope o no es síncope. Y por último, esto ya terminando mi parte y ya le paso a Juli, están las crisis no epilépticas, mal llamadas pseudocrisis o pseudoconvulsiones, tienen otros términos, que son episodios que son desencadenados por un contexto psicógeno que a veces no se puede, digamos, valorar, y que es otro diagnóstico diferencial para nosotros. Esto es distinto al Munchausen. Estamos hablando de personas que tienen alguna condición psicógena que favorece estos episodios, pero que no es que ellos lo hacen ni a propósito, ni se lo hacen contra nadie, ni para obtener un beneficio concreto. Y esto es un tema importante que ustedes lo tengan en cuenta porque muchas veces son muchos, estos más que nada en adolescentes, es más frecuente en mujeres que en hombres y son muy estigmatizadas y es, ahí está la que hace pseudocrisis y por detrás hay problemas a veces muy graves, muy severos, hay casos de abuso, de maltrato y bueno, son problemas de mucho más difícil manejo que las epilepsias muchas veces. Y bueno, a veces nosotros distinguirlo ya no es tan sencillo. Estos pacientes sí tienen que ir yo pienso que siempre tienen que ir a neurología para tener una valoración completa y son los que muchas veces sí tenemos que estudiar bastante. A veces lo que uno pregunta es, bueno, en la epilepsia en general, las crisis son siempre estereotipadas, son siempre habitualmente iguales, o sea, siempre hace lo mismo, siempre hace el mismo parpadeo, siempre hace la misma aura epigástrica, son estereotipadas. Acá en las no epilépticas en general no es así. A veces duran un montón, son crisis que pueden ser estatus, por así decirlo, duran 30, 40 minutos, cierran los ojos y no los quieren abrir. En cambio, tanto en el síncope como en las epilepsias, los ojos permanecen abiertos en retroversión ocular. Acá a veces los episodios empiezan despacito, se van aumentando, después bajan, suelen tener episodios delante de los médicos. Bueno, hay una cantidad de elementos, se pueden morder la lengua, pero en general solo en la punta, y tienen otros fenómenos como el llanto o como hiperventilación, que a veces es como que respiran y generan apneas en inspiración para, bueno, imitar lo que es una convulsión. Pero insisto, acá esto no es un proceso de simulación, como existen eventos de simulación para, no sé, obtener una licencia laboral o para un juicio laboral. Esto no es simulación. Esto es un evento que además se presenta con más frecuencia en pacientes epilépticos. Hay pacientes epilépticos que, como el modo biológico, digamos, que ellos tienen de exteriorizar determinadas dolencias psicógenas, se da por el canal de las epilepsias y a veces en las familias de epilepsias, chicos que presenciaron epilepsias de sus padres, imitan también los eventos. Entonces son episodios difíciles que yo los quería mencionar y básicamente en neurología lo que nosotros nos dedicamos en síncope es a diagnosticar las crisis epilépticas, que para eso tenemos las clases en SED,
y las crisis no epilépticas, que son estas crisis, y por eso se las quería mencionar. Bueno, cumplí con mis 30 minutos. Acá les dejo 2 páginas. No, lo tenemos después. Les paso con Juli, si nos queda un poquito de tiempo, les muestro los videos para que puedan ver. Bueno, muy buenas. ¿Qué tal? Yo soy Julián Rodríguez, de cardiología. Bueno, vamos a arrancar un poquito con la parte cardiológica de esto. Primero quería mostrarles un poquitito sobre, digamos, la epidemiología de todo esto. Porque uno habla y no piensa realmente que tiene una carga importante de enfermedad. La incidencia global en pediatría y en adolescencia, que precisa atención médica de pacientes con síncope, es de 1 cada 1000 habitantes aproximadamente por año. Y se calcula que el 3% de la población general padece un episodio sincopal por lo menos una vez en la vida. Esto, según las guías de la AJA, que también incluye adultos, esto, el 3% sacado de pediatría, según las guías de la AJA, hasta el 20-40% de la población puede llegar a tener un episodio, ¿no? Es poco frecuente en menores de 6 años esto, eso es importante aclarar, el síncope. Por eso, en menores de 6 años es importante descartar siempre una causa patológica. Y también es importante decir que en el país no se sabe más o menos cuánto se interna, pero según las guías internacionales, entre un 12 y un 86%, 12% en Canadá, 86% en Estados Unidos, 40% más o menos en Reino Unido, el porcentaje de internación para estudio es muy alto, con lo cual es una enfermedad o un evento que genera mucha angustia, genera mucho gasto de recursos, y es importante siempre diagnosticar y saber bien dónde estamos parados, saber cuándo es patológico y cuándo no. Ya Mati nos habló un poquito de la parte neurológica, a mí me interesa un poquito hablar ahora de síncope de origen cardiológico. Como esto es importante saber, el síncope es, obviamente, como ya dijo Mati, cuando hay una hipoperfusión cerebral, se da la pérdida de tono y la pérdida de conciencia. Y en cuanto a si es de origen cardiológico, tenemos que saber que hay 2 grandes divisiones en esto, que son los síncopes por arritmias y los síncopes por una causa estructural cardiológica o cardiopulmonar. Respecto a las causas, digamos, no arrítmicas, que se llaman más así, pueden ser, sobre todo en el adulto, este es un cuadro sacado de las guías de la American Heart Association, que habla más que nada de adultos, pero se puede extrapolar bastante a pediatría. Ellos ponen como primera causa de no arrítmicas una isquemia cardíaca, la verdad que en pediatría es extremadamente infrecuente, de hecho, no van a ver, me parece, en todo el desarrollo de sus prácticas pediátricas, un infarto en pediatría. Puede pasar, pero es sumamente infrecuente. Puede darse también por una estenosis aórtica severa, taponamiento cardíaco, una miocardiopatía hipertrófica. Puede ser por una disfunción de una válvula protésica, porque sobre todo en adultos van a haber válvulas protésicas que pueden disfuncionar rápidamente, agudamente y generar esto. Nosotros podemos llegar a verlo capaz en un paciente con una predisposición, una insuficiencia aórtica severa, aguda, puede ser una endocarditis sobre un paciente con una aorta bicúspide. Puede llegar a generar un síncope. Obviamente los síntomas de insuficiencia cardíaca van a darse primeros, pero puede llegar a debutar como un síncope. Un tromboembolismo pulmonar te puede dar una disección aórtica, que ya es más patología de adulto. Nosotros la llegaríamos a ver capaz con pacientes jóvenes con Marfan, que tiene una dilatación severa de raíz aórtica, si no es extremadamente rara en pediatría. Una falla aguda cardíaca te puede dar por un bajo gasto cardíaco, una hipoperfusión cerebral en síncope, o también una disfunción moderada severa del VI, que puede ser en pacientes que vemos frecuentemente, pacientes oncológicos, por ejemplo, en la terapia, que con un shock séptico hacen una disfunción. Obviamente vamos a ver más la clínica de shock y eso, pero puede llegar a dar. Y dentro de las causas arrítmicas es súper importante saber que puede darse episodios en pacientes ambulatorios de taquicardia ventricular, que pueden ser sostenidas y ahí generan síntomas, o directamente empiezan como sintomáticas. Pacientes con bloqueos auriculoventriculares de cualquier grado, pero sobre todo los más preocupantes son los de tercer grado, con la disección auriculoventricular.
Y los MOVITs tipo 2, que son los bloqueos AB de segundo grado, con MOVITs tipo 2, que son los que tienen pérdida de latido, puede estar 2-1, 1-1, pérdida de un latido cada tanto, que no prolongan el PR como si el MOVITs 1. Después, bradicardias sintomáticas en pacientes con enfermedades del nodo sinusal, o una taquicardia supraventricular sintomática, pacientes que tienen por alguna enfermedad cardiológica, por postcirugía o por alguna alteración propia del mismo, una alteración rítmica propia, pacientes que tienen implantado un marcapasos o tienen un cardiofibrilador implantable que está mal funcionando, o alguna patología cardiovascular que predisponga a algún tipo de arritmia. Como puede ser, por ejemplo, ahora tenemos internado en nuestra sala un paciente con endocarditis infecciosa que tiene por la endocarditis infecciosa, comió parte del septum interventricular y la parte del septum interventricular es muy cercana a las de His, con lo cual estos pacientes pueden llegar a tener riesgo de bloqueo y ahí presentar un evento sincopal por la falta de coordinación auriculoventricular por el bloqueo. Ahí va. Esto nos recomiendan las guías de Graham. Como decían anteriormente, cuando uno ve a un paciente con síncope, lo primero que hace es un buen interrogatorio, interrogar bien sobre cómo se dio. Ya lo dijeron todo previamente con el caso que presentó Mati, que estuvo buenísimo, que ya nos contaron todos. La evaluación inicial siempre tiene que tener un buen ECG de 12 derivaciones, una buena historia con un interrogatorio sumamente dirigido, hay que ser muy incisivo en eso, y un examen físico. Y en el examen físico también es importante para descartar el ortostatismo, que después vamos a hablar un poquito de eso, la medición de presión arterial y frecuencia cardíaca en reposo, y también con el ortostatismo. Eso es importante para hacer diagnósticos diferenciales. Esta filmina, si bien es un chino, es sacada de las guías europeas, de la Sociedad Europea de Cardiología. La verdad que es súper recomendable esta guía. Si hay que optar por un lugar donde leer, creo que este es el mejor lugar donde está distinguido sobre síncope. Y de esto me interesa no que sepan todo, pero sí que vean que respecto al evento sincopal, todo lo que ustedes dijeron sobre si es de alto o bajo riesgo, está ahí. Si uno quiere evaluar si es un síncope de origen cardiológico, van a ver que tienen que preguntar a la familia si hay historia familiar, si hay una condición estructural que predisponga todo esto. Y lo que me interesa que vean acá es el recuadro del electrocardiograma. ¿Cuándo es de bajo riesgo y cuándo es de alto riesgo? Y van a ver que ahí directamente todo es alto riesgo, salvo que tenga un electrocardiograma normal, completamente normal, que a veces los cambios son muy sutiles. Cualquier alteración puede llegar a hacer pensar. Si bien hay algunas que pueden ser de bajo riesgo, como un bloqueo AB de primer grado por un PR prolongado, que no suele desencadenar esto, pero siempre hay que tener en cuenta todo este tipo de alteraciones para eventualmente hacer la consulta y verlo por guardia ese paciente, o decidir si hay que internar o no internar. Esto me interesa respecto a lo que estábamos hablando recién, son las banderas rojas que uno tiene que tener cuando está en la guardia para poder diagnosticar si es de origen cardiológico o no. ¿Qué es lo que me interesa? Retomando el mismo cuadrito que puso Mati, que la verdad está buenísimo, para distinguir más o menos el ortostatismo, el síncope de origen cardiológico y el síncope de reflejo o vasovagal. ¿Qué es lo que genera? Si es por bajas resistencias periféricas o por una disminución del gasto cardíaco. Las causas cardiológicas generan una disminución del gasto cardíaco y con eso la hipoperfusión cerebral. Lo que me interesa que se lleven de esto es que un síncope que se desarrolla durante el ejercicio o cuando el paciente está acostado, cuando hay un inicio súbito de palpitaciones inmediatamente seguidas por un síncope, cuando hay historia familiar de muerte súbita o de una muerte inexplicable a temprana edad, cuando hay una cardiopatía estructural o una alteración coronaria estructural, que puede ser un paciente que de joven tuvo Kawasaki, quedó con un aneurisma de arteria coronaria o con dilatación de la arteria coronaria y presenta un síncope, o cuando hay algún hallazgo en el electrocardiograma, son todas cosas que nos tienen que hacer parar las antenas y empezar a pensar que puede ser de origen cardiológico, con lo cual patológico ese síncope.
Las cosas en el electrocardiograma pueden ser, como dijimos recién, 1000 cosas. 1000 cosas. Bloqueo AB de distinto tipo de grado, una prolongación del QRS, un bloqueo bifascicular, es decir, como ustedes saben, el haz de His se divide en un haz derecho y en un haz izquierdo. A su vez, el haz izquierdo tiene dos divisiones, el anterior izquierdo y el posterior izquierdo. Si tenemos un bloqueo bifascicular, o se corta todo del izquierdo, o se corta del derecho, tenemos un bloqueo de rama derecha más un hemibloqueo anterior izquierdo, o hemibloqueo posterior izquierdo, tenemos dos ramas ya tapadas, y la tercera que conduce puede llegar a fallar, con lo cual puede desencadenar un trastorno y generar hipoperfusión. Y acá hay varias cosas que me gusta traer a colación, porque pueden ser cosas que uno no ve en su práctica pediátrica, pero es importante tenerlas en cuenta, como un trastorno por QT corto, que es extremadamente raro, o un QT largo, que siempre hay que medir el QT cuando un paciente se presenta por síncope en el electrocardiograma. Pueden ser preexcitaciones, y pueden ser algo que está bueno que lo sepan, para por lo menos que sepan de nombre, un síndrome de Brugada, que a veces la alteración en electro es demasiado sutil, y de hecho por guardia tranquilamente podemos no verla, hay test para diagnosticarla de eso, que uno no lo va a pensar porque es extremadamente infrecuente, pero ahora les voy a mostrar un electrocardiograma sobre eso. Displasias arritmogénicas del ventrículo derecho, que la displasia arritmogénica es una enfermedad por la cual el tejido miocárdico del ventrículo derecho se reemplaza por tejido lipídico o lipofibroso, y a partir de ahí se desencadena un recambio del tejido conectivo y se desencadenan varias arritmias. Es una de las principales en Europa, sobre todo en Italia, de las principales causas de muerte súbita en deportistas, y también la cardiomiopatía hipertrófica. Acá les pongo ejemplos de electrocardiograma. A la izquierda, grande, B1, B2, B3. Acá vemos un patrón típico de Brugada, que es un patrón RS, R', que en realidad R' es un punto J elevado en el QRS, con una depresión cóncava que lleva a la onda T. Acá, no sé si ven el mouse, pueden ver esta depresión cóncava y la repolarización. Este patrón típico de RS, R' con un punto J elevado y una depresión cóncava es típico de Brugada. Acá tenemos algo en estadio avanzado que la verdad que es sumamente infrecuente, que es la displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Vemos la P, QRS, y pareciera un QRS ensanchado, un QRS extremadamente ensanchado, con esta melladura acá, que esta se llama onda epsilon. Generalmente se da en pacientes con una displasia arritmogénica del BD avanzada, y abajo a la derecha vemos un bloqueo AB en un paciente de tercer grado, donde se ven las P por un lado y el QRS por otro. No se ve que conduzca a ninguno de ellos. Y también es importante saber, si bien existen algunos scores para valorar, sobre todo en el adulto, sobre todo con pacientes que pueden ser por una enfermedad coronaria, lo más importante siempre es el juicio clínico y ver y hacer un buen interrogatorio, un buen examen físico, para decidir en la guardia qué hacer con cada paciente. Ahora vamos a unos casos que son reales, que nos pasaron, que vinieron a consultar a cardio por estas cosas. El primer caso es de Dylan, un paciente de 11 años, que nos cuenta que él estaba jugando al fútbol, vio la defensa que estaba adelantada, le hicieron un pase largo, picó por el lateral izquierdo, sintió un dolor en el pecho, se le nubló la vista, y a partir de ahí no se acuerda más nada. Los amigos ahí contaron que lo vieron sumamente pálido. Al examen físico en la guardia está hemodinámicamente compensado, con los pulsos presentes, simétricos, R1, R2 en 4 focos, un soplo eyectivo en foco aórtico, la TA normal, la frecuencia cardíaca apenitas elevada para la edad, pero está bien, 85 es una buena, y una cicatriz de sutura torácica izquierda. Acá, ¿qué preguntarían ustedes? ¿Y de qué lo operaron? Muy bien. ¿De qué lo operaron? Le habían puesto un drenaje pleural por una neumonía.
¿Qué más le preguntarían? Antecedentes familiares, muy bien. Episodios previos, perfecto. Perfecto, perfecto. Súper importante todo lo que están diciendo. Si es previamente sano, los antecedentes familiares, episodios previos similares, es la primera vez que le pasa, si toma alguna medicación, perfecto todo. Perfecto todo. Sí, y acá tenemos un poquito de, como ustedes dicen, yo resumí un poquito las cosas que uno puede preguntar, está perfecto todo. El soplo, perfecto, esa si era un soplo conocido o no, no era un soplo conocido. No era un soplo conocido, previamente no le habían dicho nada, el chico llegó a la guardia así, sin ningún diagnóstico. Y es súper importante saber si el soplo es conocido o nuevo. ¿Por qué? Porque puede determinar esto, un soplo conocido o no, puede determinar si nos referimos a una patología evolutiva o algo que apareció súbitamente. Al interrogatorio refiere disnea hace 6 meses y refiere que tiene una tía con problemas en el corazón. Y acá de los exámenes complementarios que le hicimos inicialmente, un electrocardiograma, un laboratorio y una radiografía de tórax. El laboratorio, como habían dicho previamente, era más que nada para ver glucemia, una función renal, pero como dijeron antes en el otro caso, está bueno ver la glucemia siempre en estos pacientes. El electrocardiograma, porque la verdad que un chico que está corriendo y durante el ejercicio tiene un síncope, sobre todo que referido de dolor de pecho, es importante tenerlo. Y la radiografía también, como imagen cardíaca inicial. La verdad que la radiografía del laboratorio están sin particularidades, y este es el electrocardiograma. ¿Alguien ve algo llamativo acá? No, preguntan si tenía algún estudio previo al inicio del deporte. No, no tenía nada. Respecto al electrocardiograma, hay algo que llama la atención. Las P parecen un poquito agrandadas, si bien en ningún punto pasan los dos, digamos, los 0,8 milisegundos. Exactamente. O están agrandadas en cuanto al voltaje, parecen un poquito grandes respecto al QRS. Si ven, la onda T llama la atención respecto al eje del QRS, que es más hacia 90 grados, o un poquito más. Llama la atención la onda T, que es más izquierda, está más hacia los 0 grados. Esta discordancia hace llamar la atención, y aparte, si lo ven en B2, B3, B4 y B5, tenemos bastante voltaje en ambas caras. Eso llama la atención. Si bien las alteraciones son un poco sutiles, siempre hay que prestar atención. Como dijimos, un electro que no es normal tiene que llamar la atención. El reinterrogatorio, cuando llegó la madre del paciente, refiere que una tía materna tiene miocardiopatía hipertrófica, el abuelo materno se murió de un infarto a los 51 años, y el tío abuelo materno fue trasplantado a los 45 años, un trasplante cardíaco. Con esto le hicimos un ecocardiograma. Acá pueden ver un ecocardiograma normal a la izquierda, y a la derecha se ve el cine de un 4 cámaras apical, donde se ve una marcada hipertrofia del ventrículo izquierdo, que es bastante asimétrica, sobre todo a nivel septal. Tenemos una marcada hipertrofia con una zona bastante homogénea. Este es el informe de ecocardiograma, que fue una miocardiopatía hipertrófica del paciente, que tiene un septum muy engrosado, no homogéneo, insuficiencia mitral, muchas cosas que no importan ahora, pero lo importante es saber que estos pacientes pueden tener un evento sincopal por dos cosas. Una puede ser por una estenosis dinámica del tracto de salida, es decir, no eyecta bien el ventrículo izquierdo y no llega a una perfusión cerebral adecuada. Puede ser una obstrucción dinámica, como puede ser con el paciente que estaba con el ejercicio, o puede ser que haga un tipo de arritmia durante el ejercicio,
por esa zona no homogénea que tenía. Entonces al paciente le hicimos varios estudios más, una resonancia donde se ve una zona a la izquierda, arriba, una imagen de la resonancia donde se ve perfecto el ventrículo derecho, el septum interventricular y el ventrículo izquierdo bien redondeado, donde el septum interventricular mide 28 milímetros para un valor para el peso normal de 0,4 a 0,8 centímetros, y se ve en el otro eje una marcada fibrosis del septum interventricular. Este es una ergometría para que vean más o menos cómo se ve una ergometría, donde se ve el reposo del paciente y en máximo esfuerzo se ve un infradesnivel del ST, está marcado ahí en rojo. Acá se ve claro que el paciente cierta injuria tenía cuando corría, y lo que le hicimos también fue un estudio, un ecoestrés, que acá lo puse abajo en el ecocardiograma, que cuando uno le desencadena maniobras que pueden desencadenar catecolaminergia en el paciente, esta estenosis leve a moderada que tenía el tracto de salida del ventrículo izquierdo, estenosis aórtica leve a moderada, se vuelve dinámicamente severa, con lo cual podría justificar todos estos síntomas y el infradesnivel en B3 que se ve acá en máximo esfuerzo. Tratamiento de este paciente, niectomía septal, que es sacar músculo del septum interventricular, para que esta estenosis severa que se volvía con el estímulo catecolaminérgico ceda, y también por la fibrosis que tenía el paciente y por la posibilidad de arritmias, la colocación de un cardiofibrilador implantable. Acá tenemos otro caso que nos pasó hace 2 semanas, que fue un chico que vino de 15 años, que no tenía antecedentes de internación ni de cirugías, que fue traído en ambulancia a la guardia del hospital porque presentó durante el partido de fútbol un evento sincopal. El paciente nos refiere que empezó el precalentamiento con palpitaciones, ya es un dato llamativo que empezó con eso, no le dio pelota, él decía que era normal para él. En el segundo tiempo el corazón seguía latiendo rápido, se empezó a marear un poco, y acá nos dice que cuando Cookie, su amigo, le tiró la pelota larga, fue a buscarla, se mareó y ahí no se acuerda más nada. Y Cookie, que vino con él en la ambulancia, nos cuenta que cuando se acercó al paso del amigo, se acercó inmediatamente, lo vio blanco como un papel y no reaccionaba. Y ahí de toque volvió a ser el mismo de siempre. Al examen físico cuando llegó, estaba en buen estado, un examen físico impecable, no tenía nada. La verdad, examen neurológico normal, examen cardiovascular normal, tenía una buena TA, buena frecuencia cardíaca. Y ahora sí, ¿qué preguntarían ustedes? ¿Y qué pedirían? Sano, consumo de sustancias, muy bien, perfecto. No consumía nada. Antecedentes personales y familiares, perfecto, muy bien. Perfecto. Muy bien. Si preguntan si es la primera vez que le pasa, está perfecto, un interrogatorio dirigido, muy bien. Muy bien. Todo perfecto lo que dijeron. Los antecedentes personales, antecedentes familiares, si tuvo episodios previos, si tuvo dolor precordial o síncopes previamente, si tuvo buena ingesta de líquidos o alimentos previo a la práctica deportiva, si consume alguna sustancia, toma alguna medicación, perfecto. Y los exámenes complementarios, como dijeron al principio, un laboratorio inicial, sobre todo para ver la glucemia del paciente, una radiografía de tórax como evaluación cardiológica inicial, porque el evento fue un evento que llama la atención porque fue en máximo esfuerzo durante el ejercicio, y un electrocardiograma de 12 derivaciones. Perfecto todo. Como antecedentes, nos refirió él que había presentado episodios de palpitaciones en 4 oportunidades, que sentía que el corazón se le salía del pecho, pero que duraban poquito, bastante, que se veían solos, aparecían rápido, se iban rápido, y nunca lo molestaron, y por eso jamás le dijo a nadie. Y lo que dice es que ningún antecedente relevante en la familia. Este es el electrocardiograma, a ver si a alguien le llama algo la atención.
Vean que es del 19 de octubre, es en serio reciente, nos pasó hace 2 semanas. Bueno, lo que se ve acá en el electro que llama un poquito la atención, ondas T negativas de B3 a B6, sí, llama la atención, muy bien, perfecto, sobre todo por la edad, que ya esta edad debería tener ondas T positivas. En B1 y B2 capaz puede llegar un poquito en la transición en B3, pero ya esta debería tener casi todas positivas, perfecto. Eso llama mucho la atención. ¿Algo más? Bueno, les cuento acá. Lo que se ve es el PR bastante corto. En D2 se ve bien. Acá se ve la onda P. Y enseguida empieza la despolarización ventricular, con un PR extremadamente corto. Y la despolarización ventricular empieza con parece con un patrón ensanchado. Y después sí, la espiga directa de la conducción ventricular rápida que se ve acá. Esto que vemos se llama preexcitación. Se da generalmente en los síndromes de Wolff-Parkinson-White. Ahora les vamos a mostrar un poquito más, pero es un PR corto. Y estos pacientes tienen predisposición a padecer taquiarritmias, o sobre todo taquicardia supraventricular. Y lo que dicen está perfecto para pensar en lo de las T negativas, para pensar en algún tipo de isquemia. Está perfecto. Pero este paciente, al tener esta alteración, tiene un trastorno inespecífico de la repolarización y se interpretó más por eso. Las enzimas cardíacas y todo lo que se le hizo al paciente fueron normales. Se hizo curva de enzimas, de troponina, CPK, CPKMB, y todo fue normal eso. Y no tuvo en ningún momento dolor típico ni otra cosa. Acá, el ecocardiograma que le hicimos cuando llegó. Es simplemente para mostrar un 4 cámaras que se ve que estructuralmente el corazón es normal. Tenemos las 2 aurículas abajo, aurícula izquierda, aurícula derecha, válvula mitral, ventrículo izquierdo, tricúspide, ventrículo derecho. Es completamente normal este ecocardiograma. El diagnóstico fue un síndrome de Wolff-Parkinson-White y lo que se interpretó es que tuvo una taquiarritmia supraventricular de larga persistencia. El paciente empezó el precalentamiento ya con la taquiarritmia y en ningún momento se percató de eso, no quiso contarle a nadie, y en máximo esfuerzo tuvo un bajo gasto y ahí presentó el síncope. El tratamiento específico de estos pacientes siempre va a ser que el paciente reconozca la crisis, sepa parar a tiempo, no haga esfuerzos en ese momento, maniobras de valsalva, capaz de ingerir una bebida fría, el que él sepa tomarse la frecuencia cardíaca y concurrir a la guardia. Y el tratamiento definitivo es la ablación de la vía accesoria, que por eso sea la preexcitación. Acá vemos el Wolff-Parkinson-White se da por una vía accesoria de pasaje de la conducción del nodo sinusal hacia el ventrículo, que en este caso no está retardada por el nodo AB. Pasa directamente, y este pasaje directo, como lo hace por fibras no específicas, se ve acá, que es la preexcitación, es una despolarización ventricular temprana, sin el retraso del nodo AB, sin el PRS, y se ve que como es tejido no específico que despolariza, se despolariza de una forma anómala. Y después cuando llega el retraso del nodo AB, se despolariza directamente por las fibras específicas e inhiben este voltaje. El tratamiento del síncope cardiológico era para que vean un poquito qué es lo que hacemos nosotros cuando es de origen cardiológico. Depende muchísimo de cuál es la causa de todo esto. Si son causas obstructivas, una estenosis aórtica severa, una estenosis aórtica dinámica como en el caso del paciente, se requerirá algún tipo de solución quirúrgica o intervencionista. Si la causa es por un taponamiento cardíaco, obviamente es extremadamente
infrecuente que un taponamiento debute solo con síncope, pero bueno, está descrito. Obviamente es el drenaje del mismo. Las arritmias, de acuerdo al sustrato, pueden ser manejadas con medicación, ablación o con la colocación de marcapasos o cardiofibrilador implantable, como en el caso del primer paciente, la miocardiopatía hipertrófica, que por tener un sustrato arritmogénico por la cantidad de fibrosis que tenía en la parte central ventricular, se coloca un marcapasos, un cardiofibrilador implantable, para prevenir eventuales trastornos rítmicos. Y si es una insuficiencia cardíaca aguda, requería manejo médico y farmacológico. Y para cerrar esto, un poquito hablar sobre síncope ortostático, que es algo que está bueno saber. No sé si tienen alguna pregunta de origen cardiológico. El objetivo de medir la frecuencia cardíaca, ahora lo vamos a ver con esto. Me preguntan acá. Con el síncope ortostático vamos a ver esto. ¿Por qué decimos de medir la frecuencia cardíaca? El síncope ortostático es una alteración del sistema nervioso autónomo que lleva a una vasoconstricción arterial deficiente. Tenemos que saber que esto se da, esto es las guías del consenso, digamos, americano de ortostatismo y hipotensión, que esto nos dice que es un cambio en la posición supina a bipedestación, produce una redistribución del flujo sanguíneo que va desde el tórax hacia las extremidades y la cavidad abdominal. Y esto lleva a una disminución del retorno venoso y del output cardíaco como consecuencia. Y en ausencia de mecanismos compensatorios adecuados hay una caída de la presión arterial y esto desencadena el síncope. Hay distintos tipos de síncope ortostático. El más frecuente y la definición más, digamos, más aceptada es que es una hipotensión ortostática, es cuando pasas de la posición supina, de estar acostado, o estar sentado, perdón, a pararte, hay un descenso de la presión arterial de más sistólica de más de 20 milímetros de mercurio o de la presión diastólica de 10 milímetros de mercurio, dentro de los primeros 3 minutos de estar parado. Y esto uno lo hace en el consultorio, este tipo de... Primero con el interrogatorio, y este tipo de test lo hacen en el consultorio. Muy raras veces mandamos hacer un tilt test, la verdad que está bastante en desuso, pero se puede usar. Y existen distintas formas de este tipo de síncope. Una forma retardada, que se ve sobre todo en gente grande, que toman diuréticos o betabloqueantes, fármacos o enalapril, por ejemplo, fármacos de origen tipo IECA, que inhiben la respuesta vasoconstrictoria del paciente, que después de los 3 minutos pasa eso, o un fenómeno que se conoce como hipotensión ortostática inicial, que hay un descenso brusco de la TA de más de 40 milímetros de mercurio, que es una respuesta exagerada, que generalmente estos pacientes suelen tener una rápida recuperación. Esto se pueden dar sobre todo en mujeres adolescentes. Y el otro fenómeno que puede darse es el síndrome de taquicardia ortostática postural, que por esto decíamos en examen físico siempre medir la frecuencia cardíaca y la TA sentado y parado, que puede ser una desautonomía menor, que predomina ahí el aumento exagerado de la frecuencia cardíaca por sobre la hipotensión. La frecuencia cardíaca se eleva demasiado para compensar la caída de la presión, que no es tanto en ese caso. Y también este se da sobre todo en mujeres jóvenes y como síntoma asociado tienen fatiga crónica, por ejemplo, estos pacientes. Y acá terminamos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Ahí levantó la mano, creo. Apareció acá. No me parece nada. Acá llegó Tommy también, que es otro de los compañeros que estuvo haciendo también la clase. Yo quería agradecer que esta oportunidad de estar presentando juntos, un poco cuando vinieron del CODI a plantearnos, bueno, qué clase podemos dar de neuro, dije, che, ¿por qué no hacemos 5? Pero hablé con ellos, enseguida se coparon, y creo que el abordaje de todas estas patologías siempre es mejor en equipo, en forma interdisciplinaria, y estuvo bueno también para nosotros hacer la experiencia de hacer esto juntos, y ojalá sigamos haciendo. Ustedes planteen qué son las cosas que más preocupación le da, cuáles son los temas que más les interesaría tratar, para que se acerque también a los instructores, lean la bibliografía que les pasamos. Yo creo que hoy videos no les vamos a pasar, porque... dicen que sí. Acá me dicen que les pase algún video.
Bueno, pero creo que por casos clínicos siempre es más divertido. Y la verdad que yo aprendí un montón con estos dos casos de ellos y creo que así aprendimos todos. No sé si lo están viendo ahí, sí, lo ven. Sí, lo ven. Bueno, entonces les pongo unos videos, acá me dicen que hay tiempo, así que les pongo unos videitos. Este es un video de un paciente adolescente, tiene 22 años, una crisis del lóbulo temporal. Ahí lo que hace el paciente, no sé si me escuchan, se lo confunde con el audio. Fíjate. Si lo pongo acá debajo de eco. Hacer lo que se volumen. Sí, bueno, ahí está, ahí le sacamos el volumen. Este paciente lo que dice primero es que siente algo extraño en el estómago. A veces lo que dicen es que sienten como una cosquilla, como algo en el estómago. Fíjense que al principio el paciente seguía hablando. Luego el paciente es como que deja de hablar. Fíjense que la examinadora le dice, acordate la palabra ventana, porque cuando termine el episodio eso es una cosa que uno les dice, a ver si luego va a recordar esa palabra. Y lo que hay es lo que antes se llamaba una crisis parcial compleja, ya no se llama más así, pero es una crisis focal de inicio en el lóbulo temporal, con síntomas disautonómicos. Estos pacientes a veces se ponen pálidos, como que dejan de ver, a veces, y luego empieza el movimiento distónico en el miembro derecho, porque recuerden que el lóbulo temporal, el uncus, la cara interna, está muy pegada a los ganglios basales, entonces del mismo lado hacen posturas distónicas y a veces unas clonías en la cara izquierda. Y finalmente, en esta crisis, esto es muy variable según la crisis, fíjense que se toca la nariz, eso que va a empezar a tocarse la nariz, es un automatismo. Eso es todo. Es decir, a veces las crisis no son tónico-clónicas, esto fue una crisis focal, ahí le preguntan, bueno, a ver, ¿qué te acordás? ¿Te acordás cuando te dije window? No, no me acuerdo. Eso fue la crisis. Este es el primer video que les quería mostrar. Estos eventos a veces pasan como si fueran, ¿cómo pongo el segundo? A ver, como si fueran síncopes. Esto, ¿cómo va a estar? Ahí está. Y vamos a esta otra, mira. Entonces a veces el hecho de que avise una convulsión, que es lo que se llaman auras, que se sigue manteniendo igual el nombre, no descarta una epilepsia. ¿Sí? Es decir, las epilepsias a veces comienzan con una sensación, con un malestar, con una palidez, con una disautonomía. Entonces eso no descarta, ojo que lo que hacen con este video si no pagan 300.000 euros. Bueno, entonces acá el paciente, fíjense que también tiene una sensación de malestar y toca un botón que lo tiene en la cama, o sea que él está dando aviso, y durante un largo tiempo, si ustedes ahí les fueran a hablar, es decir, el paciente no está con los ojos, digamos, totalmente guidos y completamente inconsciente. Pero hay una ruptura de contacto, le van a hablar, y a veces las crisis, esto porque son videos ilustrativos que luego muestran la evolución de la crisis, en donde va a avanzar finalmente a un evento más bien tónico-clónico. Esto también es del lóbulo temporal. Pero a veces es esto solo la crisis, y pasó. Entonces fue un cuadro, digamos, de ruptura de contacto parcial, a veces se ponen pálidos y no hay mucho más. A veces algún automatismo. Y eso es todo. Si este video ahora lo hacemos, bueno, igual es cortito, ahí ya va a llegar, va a ser la versión de la carita y luego va a abrir la boca, va a ser la desviación oculocefálica hacia la izquierda, ahí lo ven. Bueno, acá ya es más fácil quizás distinguir de que es un evento crítico, pero a veces puede solamente la crisis cortar mucho antes, ¿verdad? Entonces eso también por eso le quería mostrar, estos son los pacientes que nosotros, por supuesto, paciente nuestro. Y luego, como para mostrarles videos ahora sí de la clase de hoy, ¿cómo hago? A ver, acá, fíjense, yo estos videos estos que les voy a mostrar ahora, estos dos no se los había mostrado, pero este sí se los he mostrado, es una maniobra que ya no debería hacerse más, igualmente esto está publicado, pero bueno, le hacen la compresión de los globos oculares, ¿sí? Que es también para activar, obviamente, el sistema nervioso autónomo, y fíjense que va a ser la descarga vagal, pasan unos segundos, no es inmediato el reflejo, y luego de eso el paciente va a hacer el evento paroxístico.
Es decir, este paciente no tuvo una convulsión, sino que lo que tuvo es un síncope reflejo. Lo que pasa que en este caso, obviamente por eso está publicado, lo que lo caracteriza, digamos, es la ruptura de contacto con esa respiración. Y luego, por último, les muestro el último, porque el otro es muy largo, pero este sí yo se lo he mostrado, porque la verdad que me parece impresionante este video. Es el de este paciente, que cada vez que se estira, este lo publicaron porque están planteando como otro de los mecanismos, esto es un síncope reflejo, un síncope vasovagal, ¿verdad? Lo que van a ver. Pero lo publicaron porque quieren plantear de que además de la descarga de hiperextensión cervical, que podría desencadenar el estímulo vagal a través de la compresión de las arterias vertebrales. Pero lo importante es que el paciente pierde el tono, ¿sí? Luego de la hiperextensión. Fíjense, es realmente impresionante porque él no llega a controlarlo. A este paciente luego, después de hacer este diagnóstico, y dejó de hacer los eventos. O sea, finalmente cuando le explican de que no tiene que hacer más esto y se llega al diagnóstico y se conversa con la familia, él lo seguía haciendo y como que, bueno, había toda una cuestión ahí más bien emocional de por qué él lo seguía haciendo. Pero lo interesante es que ustedes tienen ahí el trazado electroencefalográfico, que bueno, no importa para ustedes, pero es absolutamente normal. Acá, bueno, muestran la cámara lenta de la caída, es un poco... Así que bueno, les quería mostrar estos videos para ver que a veces los desencadenantes pueden ser muy variados, a veces es afeitarse y tocarse acá el seno cartídeo, y hay un montón de estímulos, y bueno, a veces no es tan fácil hacer el diagnóstico diferencial. Bueno, listo. Bueno, acuérdense que los ateneos de residentes se los dejamos colgados en el campus, ¿sí? Así que este va a estar grabado y va a estar ahí colgado. ¿Listo? Chau. Chau, gracias. Chau, gracias gracias. a Neuro y Cardio. Gracias. Muy bien.